Mi hija dijo, «No te metas, papá». Entonces cambié todo sin decir una palabra. Yo estaba a 2 pasos de la sala cuando escuché a mi propia hija decir. Mi hija dijo, «No te metas, papá, tú ya no decides nada aquí». Me quedé quieto, seco por dentro. Y entonces llegó la segunda puñalada, la voz de Raúl Santillán, mi yerno. «Este viejo solo estorba. Hay que sacarlo de las cuentas antes de que desperdicie el dinero». Ellos no sabían que yo estaba escuchando. Hablaban de mí como quien habla de un peso muerto, como si yo no fuera el hombre que pagó toda su vida, como si yo ya estuviera acabado. Mi nieta Ariana intentó defenderme, pero Luz Helena empujó la puerta y gritó, «Ya dije que él no se mete, nosotros vamos a asumir todo». Sentí el piso desaparecer. Sentí mis manos temblar, sentí la traición de mi propia casa echándome sin tocarme, y fue ahí, viendo a mi propia sangre tratarme como basura, cuando decidí callar. Callar, y preparar el día en que todos ellos aprenderían que el silencio de un viejo es la peor venganza que existe. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tenemos que volver al inicio de esta historia. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Esteban Maldonado, tengo 67 años y durante 40 de ellos levanté un imperio de construcción en Monterrey, ladrillo por ladrillo. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando entré a mi propia sala y nadie volteó a verme. Luz Helena, mi hija, estaba sentada en el sofá principal revisando papeles con Raúl. Hablaban bajo, concentrados, como si yo fuera un mueble más de la habitación. Ariana, mi nieta de 9 años, jugaba en el piso con sus muñecas, la única que me sonrió cuando pasé. «Buenas tardes», dije con la voz tranquila que siempre he usado. Silencio. Raúl levantó la vista apenas un segundo, con esa sonrisa educada que nunca me gustó, y volvió a los documentos. «Papá, estamos ocupados», soltó Luz Helena sin mirarme. Sentí un pellizco en el pecho, pequeño pero punzante. Me acerqué despacio, con las manos detrás de la espalda, tratando de parecer casual. «¿Qué revisan?», pregunté. «Cosas de la casa», respondió mi hija con esa voz cortante que había perfeccionado en los últimos meses. «Esta es mi casa», dije, manteniendo la calma. Raúl se rió por lo bajo, como si hubiera dicho un chiste. «Don Esteban, las cosas cambian. Usted ya tiene edad para descansar, no para estar preocupándose por contratos y pagos». La palabra edad me cayó como un puñetazo invisible. Yo construí edificios de 12 pisos cuando este muchacho apenas gateaba. Yo levanté esta casa de la nada, desde los cimientos hasta el techo, y ahora me decían que tenía edad para descansar. «¿Qué tipo de contratos?», insistí. Luz Helena cerró la carpeta de golpe. «Papá, ya basta. No te metas donde no te llaman». Esas palabras me atravesaron. «No te metas. En mi propia casa, en el lugar que yo pagué, que yo construí, que yo mantuve durante décadas». Miré a Ariana, quien dejó de jugar y me observaba con esos ojos enormes llenos de preocupación. Ella sabía, los niños siempre saben cuando algo anda mal. «Abuelo, ¿quieres que juguemos?», me preguntó con su voz dulce. «No, cariño», interrumpió Raúl antes de que yo pudiera responder. «El abuelo debe estar cansado. Mejor vete a tu cuarto». Sentí la sangre subirme a la cara. Nadie le daba órdenes a mi nieta delante de mí. Nadie. «Ariana se queda si quiere quedarse», dije con voz firme. Luz Helena se puso de pie, el rostro enrojecido. «Papá, ya, entiende que aquí las cosas ya no funcionan como antes. Raúl y yo tomamos las decisiones ahora». El aire se volvió denso y amargo. «¿Desde cuándo?», pregunté en voz baja. «Desde hace meses», respondió ella. «Solo que tú no te has dado cuenta». Raúl se levantó también, poniéndose junto a mi hija como un escudo humano. «Don Esteban, esto es por su bien. Usted ya no tiene la cabeza para manejar todo.
Nosotros solo queremos protegerlo. Protegerme. Qué palabra tan bonita para decir que me estaban apartando, que me estaban borrando. Me quedé ahí parado, sintiendo que el suelo se me volvía ajeno, como si ya no estuviera parado en mi propia casa. «Luz Helena», dije, buscando los ojos de mi hija. Ella miró hacia otro lado. «Papá, por favor, vete a descansar. Ya hablamos después. Después. Siempre después». Salí de la sala sin decir más, con las manos temblando dentro de los bolsillos. Pasé junto a Ariana, quien corrió tras de mí y me tomó de la mano. «Abuelo, no te vayas triste», susurró. Me agaché despacio, con las rodillas protestando, y le acaricié el cabello. «No estoy triste, mi cielo, solo cansado». Mentí, estaba destrozado. Esa noche, acostado en mi cama, escuché voces que venían del pasillo. «Ya casi lo tenemos», decía Raúl. «¿Estás seguro?», respondía Luz Helena. «Completamente. En 2 semanas la casa estará a nuestro nombre, y él ni siquiera se va a dar cuenta hasta que sea tarde». Se rieron. Los dos. Cerré los ojos y apreté los puños sobre las sábanas. Mi propia hija, mi propia sangre, planeando robarme, planeando borrarme, planeando enterrarme en vida. Y en ese momento, en la oscuridad de mi cuarto, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a pelear, no iba a gritar, no iba a suplicar. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer: construir. Pero esta vez iba a construir su ruina. En silencio, como siempre he trabajado, porque ellos todavía no entendían algo fundamental. Un viejo callado no es un viejo vencido, es un viejo que está pensando. Al día siguiente, durante el desayuno, Luz Helena puso frente a mí un plato con fruta picada, como si yo fuera un niño. «Papá, a partir de hoy yo voy a manejar las cuentas de la casa», dijo con voz fingidamente dulce. «¿Por qué?», pregunté sin levantar la vista. «Porque tú ya no tienes que preocuparte por esas cosas». Raúl sonrió desde su silla, tomando café como si fuera el dueño del lugar. «Don Esteban, esto es normal. Todos los padres llegan a esta etapa. Es natural que los hijos tomen las riendas». Natural. Qué palabra tan perfecta para disfrazar una traición. «Está bien», dije tranquilo. Luz Helena parpadeó sorprendida. «¿En serio?». «Sí, hagan lo que crean correcto». Raúl y mi hija intercambiaron una mirada de triunfo. Ellos pensaban que había cedido, que me había rendido, pero lo que no sabían es que yo acababa de activar mi primer movimiento: el silencio. Porque cuando un hombre que construyó imperios deja de hablar, es porque está preparando algo que ninguno de ellos puede imaginar. Esa tarde, mientras ellos festejaban en la sala su supuesta victoria, yo marqué un número en mi celular. Un número que tenía guardado desde hacía años. «Licenciado Ibarra», dije en voz baja. «Necesito verlo. Urgente». Y del otro lado de la línea, la voz tranquila de mi abogado respondió: «Don Esteban, lo estaba esperando». El licenciado Esteban Ibarra me recibió en su despacho un día después de mi llamada. Era un hombre más joven que yo, unos 40 y tantos, serio y metódico. Lo conocía desde hacía años, porque había llevado asuntos legales de mis empresas. Con él, yo podía confiar sin mirar 2 veces. «Don Esteban», dijo estrechando mi mano con firmeza, «cuénteme qué sucede». Le expliqué todo, cada detalle, cada palabra que había escuchado, cada humillación que había soportado en mi propia casa. El licenciado escuchó en silencio, tomando notas con esa precisión de abogado que nunca falla. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. «¿Tiene acceso a sus documentos todavía?». «Creo que sí», respondí. «Están en mi estudio, pero Luz Helena y Raúl revisan mis cosas constantemente. Necesito que me traiga todo lo que pueda. Escrituras, títulos de propiedad, estados de cuenta, todo». Esa misma tarde regresé a casa con una misión clara:
Luz Helena y Raúl habían salido a comer, como siempre hacían últimamente, gastando dinero que aún no era suyo. Ariana estaba en la escuela, la casa estaba vacía y el silencio era mi aliado. Entré a mi estudio. La puerta estaba abierta, algo que nunca dejaba así. Alguien había estado ahí. Me acerqué al archivero donde guardaba mis documentos más importantes. Tenía una cerradura sencilla, de esas que cualquiera puede forzar con paciencia. Estaba abierto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé rápidamente. Faltaban papeles, las escrituras de 2 propiedades en el centro de Monterrey, documentos bancarios, copias de mis inversiones. Pero lo peor vino cuando encontré algo que no debería estar ahí. Una carpeta azul, nueva, con el logotipo de un notario que no era el mío. La abrí con manos temblorosas. Adentro había borradores de documentos legales, solicitudes de transferencia de bienes, poderes notariales, y al final, una hoja en blanco con mi firma al pie. Mi firma, perfectamente falsificada, o peor aún, robada de algún documento que yo había firmado años atrás y escaneada para usarla donde quisieran. Sentí la rabia subir como lava en mi pecho. Traición, robo, planificado con meses de anticipación. Fotografié todo con mi celular, cada página, cada documento. Luego guardé la carpeta exactamente como la había encontrado. Si ellos pensaban que yo era un viejo tonto, estaban por aprender la lección más cara de sus vidas. Esa noche llegaron tarde, riendo como si hubieran ganado la lotería. «Papá, ¿cenaste?», preguntó Luz Helena con esa falsa dulzura que ahora reconocía como veneno. «Sí», mentí. «Qué bueno, porque Raúl y yo necesitamos hablar contigo mañana. Es algo importante. ¿De qué se trata?». «Ya mañana te explicamos», interrumpió Raúl, palmeándome el hombro como si fuera su mejor amigo. «Descanse, don Esteban, lo va a necesitar». Se fueron a su habitación dejándome solo en la sala. Ariana bajó en pijama, descalza, y se sentó junto a mí. «Abuelo, ¿que estás bien?», susurró. «Sí, mi cielo». «¿Por qué lo preguntas?». «Porque te veo triste, y porque papá y mamá hablan feo de ti cuando no estás». Sentí que el corazón se me partía. «¿Qué dicen?». «Que ya no piensas bien, que hay que cuidarte como a un niño». «Pero yo sé que eso no es verdad, abuelo. Tú eres el más listo de todos». Le acaricié la cabeza y la abracé fuerte. «Gracias, Ariana. Eso significa mucho para mí». «Abuelo». «Sí, nos vamos a quedar siempre juntos». No pude responderle, porque en ese momento no sabía si iba a poder protegerla de lo que venía. Al día siguiente, el licenciado Ibarra revisó todas las fotografías que le envié. Su respuesta llegó por mensaje de texto. «Don Esteban, esto es grave. Están preparando un fraude patrimonial completo. Reúnase conmigo mañana a primera hora y no firme nada». Esa tarde, Raúl tocó a la puerta de mi habitación. «Don Esteban, ¿tiene un momento?». «Adelante». Entró con una carpeta en la mano, la misma carpeta azul que yo había fotografiado el día anterior. «Mire, don Esteban, esto es solo un trámite sencillo, papeles para actualizar la información de la casa. El notario necesita su firma aquí». Extendió una hoja frente a mí, leí el encabezado. «Solicitud de curatela por incapacidad presunta». Curatela. Querían declararme incapaz. Querían quitarme todo derecho legal sobre mi vida, mis bienes, mis decisiones. Querían convertirme en un niño ante la ley. «¿Qué es esto?», pregunté con voz calmada, aunque por dentro hervía. «Es solo un procedimiento de protección, don Esteban, para que nadie lo pueda estafar». «¿Quién sería mi curador?». «Pues Luz Helena, por supuesto. Es su hija, nadie mejor que ella para cuidarlo». Miré el documento, miré a Raúl, miré la pluma que sostenía en su mano, esperando que yo la tomara. Y entonces sonreí, una sonrisa tranquila, una sonrisa que lo desconcertó. «No voy a firmar eso». El rostro de Raúl cambió en un segundo. La máscara de amabilidad cayó como un telón. «Don Esteban,
Esto no es opcional. Todo en mi vida es opcional, muchacho. Y no voy a firmar un papel que me declare incapaz cuando sé perfectamente lo que están haciendo. Se puso de pie, guardando la carpeta con movimientos bruscos. ¿Va a arrepentirse de esto? Lo dudo. Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Escuché pasos apresurados, voces alzadas en la sala, Luz Helena gritando mi nombre. Entró como huracán a mi habitación. ¿Qué le dijiste a Raúl? La verdad, que no voy a firmar nada que me declare incapaz. Papá, esto es por tu bien. ¿Mi bien o el suyo? No seas terco. Raúl solo quiere protegerte. Raúl quiere robarme, y tú lo estás ayudando. Luz Helena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Papá, si no cooperas, vamos a tener que hacerlo de otra manera. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Salió cerrando la puerta con tanta fuerza que el cuadro de la pared se movió. Me senté en la cama, temblando. No de miedo, de furia. Mi celular vibró. Un mensaje del licenciado Ibarra. Don Esteban, mañana a las 8 a.m. Venga con todo lo que tenga. Es hora de blindar su patrimonio. Sonreí, porque ellos pensaban que tenían el control, pero acababan de cometer su primer error. Habían mostrado sus cartas demasiado pronto, y ahora yo sabía exactamente qué hacer. Esa noche, Raúl entró a mi habitación sin tocar. Yo estaba acostado, fingiendo dormir. Lo escuché acercarse, sentí su presencia junto a mi cama, y entonces susurró creyendo que no lo oía. Viejo terco, si no firmas por las buenas, lo haremos por las malas, y cuando quieras reaccionar, ya no tendrás nada. Cerró la puerta y se fue. Abrí los ojos en la oscuridad. Ahí entendí que, si yo esperaba a que ellos dieran el siguiente paso, me destruían. Tenía que moverme primero, y en silencio. Y yo estaba a punto de dar el primer golpe. La mañana siguiente llegó con un frío que calaba los huesos. Salí de casa a las 7, antes de que Luz Helena o Raúl despertaran. Tomé un taxi al despacho del licenciado Ibarra y llegué puntual, como siempre he sido en mis 67 años de vida. El abogado me esperaba con café y documentos desplegados sobre su escritorio. Don Esteban, esto es más grave de lo que pensé, dijo de entrada. Si ellos logran que un juez acepte esa solicitud de curatela, usted pierde todo control sobre sus bienes. No podrá vender, comprar, ni siquiera abrir una cuenta de banco sin autorización de su curadora. ¿Luz Helena? Exacto, y por lo que me mostró, Raúl tiene un abogado que ya redactó todo. Solo faltaba su firma para iniciar el proceso. ¿Qué puedo hacer? El licenciado se reclinó en su silla, juntando las manos bajo el mentón. 2 cosas. Primero, blindar su patrimonio antes de que ellos muevan un solo papel. Segundo, demostrar ante cualquier autoridad que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Cómo se blindea un patrimonio? Fideicomisos, don Esteban. Transferimos sus bienes a un fideicomiso irrevocable, con usted como fideicomitente y a su nieta como beneficiaria final. Así, aunque intenten cualquier maniobra legal, los bienes están protegidos. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Si empezamos hoy, 2 semanas máximo. ¿Y si ellos actúan antes? Por eso necesito que documente todo. Grabe conversaciones si es necesario. Cualquier amenaza, cualquier intento de coacción, eso nos servirá para una denuncia por fraude y violencia patrimonial. Salí del despacho con un plan claro y una grabadora digital en el bolsillo. Cuando llegué a casa, eran las 11 de la mañana. Raúl me esperaba en la sala, sentado en mi sillón favorito, con esa sonrisa que ahora me provocaba náuseas. Don Esteban, qué bueno que llega. Tenemos visita. Un hombre de traje gris estaba de pie junto a la ventana. Llevaba un maletín de cuero y lentes oscuros a pesar de estar en interiores. Él es el licenciado Fuentes, dijo Raúl.
Vino a ayudarnos con los papeles que hablamos ayer. El hombre extendió la mano. Yo no la estreché. ¿Para qué necesitamos otro abogado?, pregunté. Don Esteban, habló Fuentes con voz engolada. Su familia está preocupada por su bienestar. Hemos preparado un procedimiento simple para garantizar que sus bienes estén protegidos. ¿Protegidos de quién? De estafadores, de personas que puedan aprovecharse de su edad. Tengo 67 años, no 100, y mi mente está perfectamente clara. Nadie duda de eso, intervino Luz Helena apareciendo desde la cocina. Pero papá, a tu edad es normal que necesites ayuda. No necesito ayuda. Necesito que me dejen en paz. Raúl se puso de pie, mostrando el documento que yo ya conocía. Don Esteban, esto es solo una precaución, un documento que nos autoriza a manejar sus cuentas temporalmente. Nada grave. Ya leí ese papel. Es una solicitud de curatela. Quieren declararme incapaz. El silencio que siguió fue denso como cemento fresco. El licenciado Fuentes carraspeó. Don Esteban, la curatela es una figura legal de protección. Es una trampa, lo interrumpí, y no voy a caer en ella. Luz Helena se acercó tomándome del brazo con fuerza. Papá, vas a firmar, por las buenas o por las malas, pero vas a firmar. Sentí sus uñas clavándose en mi piel. Suéltame, no hasta que entiendas. Suéltame, Luz Helena, o empiezo a gritar. Raúl se interpuso entre nosotros. Tranquilos, todos tranquilos. Don Esteban, sea razonable. Si no firma, tendremos que proceder de otra manera, y créame que no va a gustarle. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Le estoy advirtiendo. Miré al licenciado Fuentes, quien observaba la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad profesional. ¿Usted sabe que esto es ilegal?, le pregunté. Esto es completamente legal, don Esteban. La curatela existe precisamente para estos casos. ¿Para qué casos? ¿Para robarle a un viejo? El hombre guardó sus papeles en el maletín. Señor Santillán, creo que es mejor que lo dejemos para otro día. No, dijo Raúl con voz firme. Hoy se resuelve esto. Se volvió hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Pura maldad destilada. Don Esteban, si no firma ahora, mañana mismo iniciamos el proceso judicial. Y cuando un juez vea que usted se niega a cooperar con su propia familia, va a pensar exactamente lo que queremos que piense. Que está senil, terco y necesita protección urgente. ¡Que lo intente! Raúl dio un paso hacia mí. Alto, amenazante, aprovechando que me sacaba 20 centímetros de estatura. Usted no entiende la situación, ¿verdad? Ya no manda aquí, ya no decide nada. Esta casa, estas cuentas, todo va a ser nuestro, con su firma o sin ella. Activé discretamente la grabadora en mi bolsillo. Repite eso, dije. ¿Qué? Lo que acabas de decir. Repítelo. Luz Helena se dio cuenta de lo que estaba pasando. Raúl, cállate. Pero Raúl estaba demasiado enojado para escuchar. Esta casa va a ser nuestra. Las cuentas van a ser nuestras. Y usted, don Esteban, va a terminar donde debió estar hace años. En un asilo, fuera de nuestro camino. ¿Asilo? ¿Dónde más va a estar un viejo que no coopera con su familia? Luz Helena le jaló del brazo. Raúl, ya basta. Pero el daño estaba hecho. Todo quedó grabado. Cada palabra, cada amenaza, cada confesión de su plan. El licenciado Fuentes salió de la casa sin despedirse, claramente incómodo con lo que acababa de presenciar. Raúl subió las escaleras hecho una furia. Luz Helena se quedó frente a mí con lágrimas de rabia en los ojos. Papá, ¿por qué eres así? ¿Por qué no puedes simplemente confiar en nosotros? Porque ustedes no son dignos de confianza. La bofetada llegó antes de que pudiera verla venir. El sonido resonó en la sala como un disparo. Mi hija acababa de golpearme. Me toqué la mejilla, sintiendo el ardor. «Vete», dijo ella con voz temblorosa. «Vete de esta casa antes de que hagamos algo peor. Esta es mi casa». Ya no lo es. Subió las escaleras corriendo, dejándome solo en la sala.
Ariana apareció desde el pasillo. Había visto todo. Abuelo, no pude hablar, solo la abracé, y mientras la sostenía sentí algo que no había sentido en décadas. Miedo, miedo real de lo que mi propia familia era capaz de hacer. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Raúl seguían resonando. Asilo, fuera de nuestro camino. A las 3 de la madrugada escuché pasos en el pasillo. Alguien bajó las escaleras. Me levanté despacio y salí de mi habitación. Raúl estaba en mi estudio con una linterna, revisando mis archivos. ¿Qué haces?, pregunté encendiendo la luz. Se volteó sorprendido, con papeles en la mano. Don Esteban, esos son mis documentos privados. Ya no tiene nada privado aquí. Sal de mi estudio. ¿O qué? ¿Va a detenerme usted solo? Dio un paso hacia mí. Y entonces sonó mi celular. Un mensaje del licenciado Ibarra. Don Esteban, todo listo. Mañana firmamos. Después de eso, nadie podrá tocar sus bienes. Raúl vio mi sonrisa. ¿Qué hizo, viejo? Lo que tenía que hacer. Su rostro se descompuso. Si intentó algo. No intenté nada. Ya lo hice. Raúl dejó caer los papeles y salió corriendo hacia su habitación. Lo escuché despertar a Luz Helena. Escuché gritos. Escuché mi nombre siendo maldecido una y otra vez. Pero ya no importaba, porque mañana, cuando el sol saliera, yo iba a dar el golpe que ellos nunca vieron venir. Y después de eso, ya nada volvería a ser igual. A las 8 en punto de la mañana, estaba frente a la notaría. El licenciado Ibarra me esperaba con 2 asistentes y una pila de documentos que parecía interminable. Don Esteban, revise todo con calma, me dijo. Una vez que firme, esto es irreversible. Leí cada página, cada cláusula, cada letra pequeña. El fideicomiso era perfecto. Mis propiedades quedarían protegidas en un patrimonio autónomo. Yo seguía siendo el fideicomitente con derecho a usar y habitar, pero nadie podía vender, hipotecar ni tocar nada sin mi consentimiento expreso. Y si algo me pasaba, todo quedaría directamente para Ariana al cumplir los 25 años. Luz Helena y Raúl quedaban completamente fuera. ¿Y las cuentas bancarias?, pregunté. También. Transferimos los fondos a cuentas fiduciarias. Ellos no pueden acceder ni con poder notarial ni con curatela. Está blindado legalmente. Firmé. 1, 2, 10 veces. Cada firma era un clavo en el ataúd de sus planes. ¿Cuánto tiempo antes de que esto esté registrado?, pregunté. En cuanto firmé, el notario envió todo al registro público. No era cosa de minutos, pero desde ese instante el trámite quedó amarrado legalmente. Para cuando ellos quisieran reaccionar, ya era tarde. Sentí un peso gigante salir de mis hombros. Gracias, licenciado. Todavía no termine de agradecerme, don Esteban. Ahora viene la parte difícil, la denuncia. ¿Denuncia? Por fraude, amenazas y violencia patrimonial. Tenemos las grabaciones, los documentos falsificados, todo. Podemos proceder si usted quiere. Me quedé pensando. Denunciar a mi propia hija. Denunciar a la madre de Ariana. ¿Qué pasaría con Ariana si lo hago? Eso depende. Si Luz Helena enfrenta cargos, podrían quitarle la custodia temporalmente, pero con el fideicomiso usted puede solicitar la tutela de la niña. ¿Y si no denuncio? Ellos lo van a intentar por otro lado. Gente así no se rinde, don Esteban. Van a buscar abogados, van a inventar historias, van a tratar de demostrar que usted no está bien. Entonces esperemos a ver qué hacen. El licenciado asintió. Como usted diga, pero tenga esto siempre a mano. Me entregó una carpeta sellada con copias de todo, el fideicomiso, las grabaciones, los documentos falsificados, todo respaldado. Y don Esteban, una cosa más. Sí, aléjese de esa casa. Hoy mismo. Es peligroso que siga ahí. Y Ariana, llévesela si puede, o al menos asegúrese de que esté a salvo. Regresé a casa cerca del mediodía. La puerta estaba cerrada con llave. Mi llave ya no funcionaba.
Habían cambiado la cerradura. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué más fuerte. Finalmente, Raúl abrió. «Don Esteban, qué sorpresa. Esta es mi casa. ¿Por qué cambiaron la cerradura?» «Por seguridad. Últimamente usted anda muy extraño». Intenté entrar, pero él bloqueó el paso. «Disculpe, pero necesito que espere aquí». «¿Esperar? ¿En mi propia casa?» «Luz Helena está descansando. No queremos molestarla». «Voy a pasar». «No va a pasar». Raúl me empujó suavemente hacia atrás. Yo, con mis 67 años y casi 20 kilos menos que él, no pude resistir. «¿Me estás echando?» «Le estoy pidiendo que espere». Luz Helena apareció detrás de él, con el rostro hinchado como si hubiera llorado. «Papá, ¿qué hiciste?» «¿Perdón?» «El banco nos llamó. Dicen que todas las cuentas están bloqueadas, que no podemos acceder a nada». «Así es. ¿Por qué?» «Porque son mis cuentas y decidí protegerlas». Raúl dio un paso amenazante hacia mí. ¿Protegerlas de quién? «De ustedes». Luz Helena soltó un grito de furia. «Eres un egoísta, un viejo egoísta que no piensa en su familia». «Pienso perfectamente en mi familia. Por eso protegí todo para Ariana». «¿Ariana? ¿Y nosotros qué? Ustedes planearon robarme. No merecen nada». Raúl entró a la casa y regresó con una maleta. «Mi maleta». La arrojó a mis pies. «Aquí tiene sus cosas. Váyase». «No me voy de mi casa. Esta ya no es su casa». «Legalmente sí lo es». Raúl sonrió, pero era una sonrisa oscura. «¿Sabe qué, don Esteban? Tiene razón. Legalmente es su casa. Pero nosotros vivimos aquí. Y si usted entra, vamos a llamar a la policía por allanamiento». «¿Allanamiento de mi propia casa?» «Allanamiento de la casa donde vivimos nosotros y donde usted ya no es bienvenido». Luz Helena se cruzó de brazos. «Papá, vete. Vete antes de que esto se ponga feo. Más feo de lo que ya está, mucho más feo». Ariana apareció corriendo desde adentro. «Abuelo». Raúl la detuvo, tomándola del brazo. «Ariana, adentro». «Pero es el abuelo». «Adentro». Mi nieta me miró con lágrimas en los ojos mientras Raúl la empujaba hacia adentro. «Ariana está bien», dijo Luz Helena, «y va a seguir estando bien mientras tú no nos estorbes. Es mi nieta, es mi hija, y decidí que tú no eres buena influencia para ella». Cerró la puerta en mi cara. Escuché el pestillo cerrándose. Me quedé ahí parado, en el porche de mi propia casa, con una maleta a mis pies y la humillación más grande de mi vida cargándome los hombros. Un vecino pasó caminando a su perro y desvió la mirada, incómodo. Tomé la maleta y caminé. No sabía hacia dónde, solo sabía que necesitaba alejarme antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Terminé en casa de refugio, una amiga de décadas que vivía a 3 calles de distancia. Nos conocíamos desde que ambos éramos jóvenes y ella siempre había sido una persona de confianza. «Don Esteban, ¿qué pasó?», preguntó cuando me vio en su puerta. No pude responder, solo me quebré. Por primera vez en mi vida adulta, lloré frente a otra persona. Refugio me dejó quedarme en su cuarto de huéspedes. Esa noche, acostado en una cama que no era la mía, en una casa que no era la mía, sentí el peso completo de la traición. Mi hija me había echado, mi yerno me había humillado, y mi nieta estaba atrapada con ellos. Mi celular sonó, un mensaje de Raúl. «Mañana lo resolvemos a la fuerza, viejo. Disfrute su última noche tranquilo». Guardé el teléfono, y en lugar de sentir miedo, sentí algo distinto. Claridad. Ellos pensaban que me habían derrotado, que me habían sacado del juego, pero lo que no entendían es que yo acababa de activar todas las defensas. El fideicomiso estaba registrado, las cuentas estaban bloqueadas, las propiedades estaban protegidas. Y mañana, cuando ellos intentaran su siguiente movimiento, se iban a dar cuenta de que el viejo al que echaron de su casa no era un perdedor. Era un estratega que llevaba 40 años construyendo imperios.
y destruir a quienes intentaron destruirme iba a ser mi última obra maestra. El mensaje de Raúl llegó a las 7 de la mañana. Hoy a las 10 en la notaría. Venga solo, es su última oportunidad. Le reenvié el mensaje al licenciado Ibarra. Su respuesta fue inmediata. No vaya solo, yo lo acompaño. A las 9:30 estábamos frente a la notaría. Era un edificio viejo en el centro de Monterrey, de esos con pisos de mármol y techos altos que aún conservaban la elegancia de otra época. Raúl y Luz Helena ya estaban ahí, acompañados del licenciado Fuentes. Cuando me vieron llegar con mi propio abogado, el rostro de Raúl se descompuso. Don Esteban, pensé que vendría solo. Pensaste mal. Entramos a la oficina del notario. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con lentes gruesos y una expresión de cansancio perpetuo. «Señores, por favor tomen asiento», dijo con voz nasal. «Entiendo que hay un asunto familiar que resolver». Raúl se apresuró a hablar. «Notario, mi suegro necesita ayuda para administrar sus bienes. Hemos preparado un documento de curatela que requiere su firma». «¿El señor está de acuerdo?», preguntó el notario mirándome. «No», respondí con claridad. «Entonces, no hay documento que firmar». El licenciado Fuentes intervino. «Notario, el señor Maldonado muestra signos de deterioro cognitivo. Su familia tiene el derecho de proteger el patrimonio». «¿Tiene un dictamen médico que respalde eso?», preguntó mi abogado. Silencio. «No lo tienen», continué, «porque no existe. Y además, notario, vengo a informarle que mis bienes ya fueron transferidos a un fideicomiso irrevocable hace 2 días. Está registrado ante notario público y en el registro público de la propiedad». Fue como si hubiera lanzado una bomba en medio de la oficina. Luz Helena se puso de pie. «¿Qué hiciste? Protegerme de ustedes. No puedes hacer eso». «Ya está hecho». Raúl golpeó la mesa. «Ese dinero es de la familia. Ese dinero es mío. Lo gané yo y decidí protegerlo para mi nieta, no para un par de ladrones». El notario se quitó los lentes. «Señores, creo que aquí no hay nada que yo pueda hacer. Si el patrimonio ya está en fideicomiso, no hay forma legal de revertirlo sin el consentimiento del fideicomitente». «¿Y si lo declaramos incapaz?», preguntó Fuentes. «Necesitarían un proceso judicial completo, con evaluaciones psiquiátricas, audiencias, testigos. Tomaría meses, y aún así, un fideicomiso irrevocable es casi imposible de tocar». Luz Helena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de impotencia y rabia. «Papá, ¿cómo pudiste? Somos tu familia». «Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron robarme». Raúl se acercó peligrosamente. «Esto no se va a quedar así, viejo. Le juro que se va a arrepentir». «¿Me estás amenazando?». «Le estoy prometiendo». El licenciado Ibarra se interpuso. «Señor Santillán, cualquier amenaza que haga puede ser usada en su contra». Raúl lo empujó. «Quítese de mi camino». En ese momento, el notario activó el botón de emergencia bajo su escritorio. 2 guardias de seguridad entraron en segundos. «Señores, necesito que salgan de mi oficina ahora», dijo el notario con firmeza. Raúl señaló hacia mí. «Esto no termina aquí, don Esteban. Esto apenas empieza». Salió hecho una furia, seguido de Luz Helena y del licenciado Fuentes. Cuando la puerta se cerró, mis piernas empezaron a temblar. «Don Esteban, ¿está bien?», preguntó mi abogado. «Sí, solo necesito un momento». Salimos del edificio. El aire fresco de la mañana me ayudó a recuperar el aliento. «¿Qué sigue ahora?», pregunté. «Ahora ellos van a intentar otras estrategias. Probablemente busquen un juez complaciente para iniciar el proceso de incapacitación. Pero tenemos tiempo. Y tenemos evidencia de sus intenciones». «¿Y Ariana?». «Ese es el tema complicado. Luz Helena tiene la custodia legal. No podemos quitársela sin una demanda formal». «¿Entonces mi nieta está atrapada con ellos?». «Por ahora, sí.
Sentí un vacío en el estómago. ¿Y si le hacen daño? Tiene razones para creer que podrían lastimar a la niña. No físicamente, pero emocionalmente. Ya la están usando como rehén. El licenciado asintió. Documente todo. Cualquier comportamiento extraño, cualquier cosa que la niña le diga, eso nos puede servir después. Regresé a casa de refugio sintiendo el peso de la derrota. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi nieta. Esa tarde, el teléfono sonó. Era Luz Helena. «Papá, necesitamos hablar». «No tengo nada que hablar contigo. Es sobre Ariana». Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con ella? Está muy afectada. Llora por ti todo el tiempo. No come, no duerme bien. Entonces, déjame verla. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque tú nos abandonaste, nos quitaste todo. ¿Cómo quieres que confíe en ti? Yo no abandoné a nadie. Ustedes me echaron de mi casa. Porque no quisiste cooperar. Porque quisieron robarme. Hubo un silencio largo. «Papá, si deshaces el fideicomiso podemos arreglar esto». «Jamás». «Entonces no vuelvas a ver a tu nieta». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de furia. Estaban usando a Ariana como moneda de cambio, como un arma para doblegarme. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carita de mi nieta llorando. A las 3 de la madrugada, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Ariana dormida en su cama. Y un texto. «Ella está bien. Pero depende de ti que siga así». Sentí que la sangre se me helaba. No era solo una amenaza velada, era chantaje directo. Marqué al licenciado Ibarra. «Don Esteban, ¿qué pasó? Me están amenazando con Ariana. Envíeme la captura de pantalla. Ahora mismo». Se la envié. «Don Esteban, esto es extorsión. Podemos denunciar. Si denuncio, ¿qué pasa con Ariana?» Servicios sociales interviene. Investigación de por medio. Pero la niña estaría protegida o traumatizada. Posiblemente ambas cosas. Me froté la cara con las manos. ¿Qué hago, licenciado? No puedo ceder, pero tampoco puedo dejar que le hagan daño a mi nieta. Don Esteban, escúcheme. Gente como Raúl y Luz Helena solo entienden una cosa: consecuencias. Si usted cede ahora, van a seguir apretando. Pero si usted se mantiene firme y documenta todo, eventualmente ellos van a cometer un error. Y cuando lo hagan, los vamos a tener. Y mientras tanto, usted resiste». Colgué y me quedé mirando la foto de Ariana, mi nieta, mi única razón verdadera para seguir peleando. Al día siguiente recibí una notificación legal. Raúl y Luz Helena habían presentado un juicio de interdicción, o curatela, como todavía lo llaman, alegando incapacidad mental y peligrosidad para mí mismo y para otros. Tenía 30 días para responder. El licenciado Ibarra preparó la respuesta en una semana. Incluía las grabaciones de las amenazas, los documentos falsificados, evidencia del intento de fraude patrimonial y el testimonio de 3 médicos que certificaban mi plena capacidad mental. Pero lo más importante, incluía una contrademanda por violencia patrimonial, extorsión y amenazas. La guerra legal había comenzado, y yo, con mis 67 años, estaba listo para pelearla hasta el final. Porque ellos no entendían algo fundamental. Cuando le quitas todo a un hombre, incluso su casa y su familia, lo único que le queda es la venganza. Y la venganza de un viejo que ya no tiene nada que perder es la más peligrosa que existe. La audiencia preliminar se fijó para 3 semanas después. En ese tiempo, el licenciado Ibarra y yo trabajamos como nunca antes. Revisamos cada documento, cada grabación, cada prueba que teníamos contra Raúl y Luz Helena. Pero ellos también estaban trabajando. Una tarde recibí una llamada de mi banco. «Señor Maldonado, tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» «Su hija presentó documentos alegando que usted firmó un poder notarial
Hace 6 meses. Está intentando acceder a una cuenta que no quedó incluida en el fideicomiso. Sentí un escalofrío. ¿Qué cuenta? La cuenta de ahorros terminada en 4782. Tiene un saldo de 320,000 pesos. 320,000 pesos. No era todo mi patrimonio, pero era suficiente dinero para que ellos respiraran un poco. Ese poder es falso, dije. Yo nunca firmé nada así. Necesitamos que venga al banco personalmente para verificarlo. Fui esa misma tarde. El gerente me mostró el documento. Era perfecto. Mi firma, mi identificación escaneada, todo en orden, excepto que yo nunca había firmado ese papel. ¿Cuándo presentó ella esto? Pregunté. Hace 2 días. ¿Y no levantaron sospecha? Señor Maldonado, el documento parece legítimo. Tiene sellos notariales y todo. Pues es falso. Y quiero que bloqueen esa cuenta ahora mismo. Necesitamos presentar una denuncia por falsificación. La voy a presentar, pero bloqueen la cuenta ahora. El gerente hizo algunas llamadas y finalmente asintió. Cuenta bloqueada. Nadie puede acceder sin una orden judicial. Salí del banco directo al despacho del licenciado Ibarra. Ya tienen denuncia por falsificación de documentos, dijo él después de revisar los papeles. Esto es un delito grave. Pueden ir a prisión. ¿Cuánto tiempo de proceso? Meses, tal vez años. Pero ahora tenemos más evidencia para la audiencia. La semana siguiente, Raúl cometió su mayor error. Fue a mi antigua casa, porque legalmente seguía siendo mía, aunque ellos vivieran ahí, y cambió todas las cerraduras, instaló alarmas nuevas y puso cámaras de seguridad. Todo sin mi autorización. El licenciado Ibarra sonrió cuando se lo conté. Don Esteban acaba de darnos el despojo definitivo. Él modificó una propiedad que no es suya sin consentimiento del dueño. Eso es allanamiento y usurpación. ¿Podemos sacarlo? Podemos pedir un desalojo exprés por despojo. Tardaría unas 2 semanas. Háganlo. Mientras tanto, Ariana encontró la forma de contactarme. Me envió un mensaje desde el teléfono de una compañera de la escuela. Abuelo, estoy bien. No te preocupes. Mamá y papá pelean todo el tiempo. Hablan de dinero, te extraño. Respondí inmediatamente. Yo también te extraño, mi cielo. Todo va a estar bien, te lo prometo. Pero la verdad es que no sabía si podía cumplir esa promesa. La audiencia preliminar llegó como un tren de carga. El juzgado estaba lleno. Raúl y Luz Helena del un lado, yo y mi abogado del otro. El juez era un hombre de unos 50 años, con cara de pocos amigos y reputación de ser implacable con los fraudes. Caso 4578-B, Santillán Maldonado contra Maldonado Esteban, solicitud de interdicción por presunta incapacidad mental, leyó el juez. El abogado de ellos, Fuentes, se puso de pie. Su señoría, el señor Esteban Maldonado, muestra claros signos de deterioro cognitivo. Ha tomado decisiones erráticas con su patrimonio, se niega a cooperar con su familia y ha demostrado comportamiento paranoico y agresivo. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó el juez. Tenemos testimonios de la familia y de vecinos que han presenciado episodios de confusión. ¿Tiene dictámenes médicos? Silencio. No, su señoría. El señor Maldonado se niega a someterse a evaluación. Eso no es cierto, intervino mi abogado. Mi cliente se sometió voluntariamente a evaluación con 3 especialistas diferentes. Todos certificaron su plena capacidad mental. Aquí están los documentos. Entregó las carpetas. El juez las revisó en silencio. Estos dictámenes parecen concluyentes. La parte actora tiene algo que los contradiga. Su señoría, esos médicos fueron pagados por el demandado. Todos los médicos son pagados por alguien, licenciado. ¿Tiene prueba de parcialidad? Silencio otra vez. Bien, dijo el juez. Ahora, licenciado Ibarra, entiendo que usted tiene una contrademanda. Así es,
su señoría. Por violencia patrimonial, extorsión, falsificación de documentos y usurpación de propiedad. Los ojos de Raúl se agrandaron. Aquí están las pruebas, continuó mi abogado. Grabaciones de amenazas directas, documentos falsificados presentados ante instituciones bancarias y evidencia de modificaciones no autorizadas a una propiedad de mi cliente. El juez revisó todo con expresión cada vez más seria. «Señor Santillán, ¿es su voz en esta grabación?» Su señoría, fue un malentendido». ¿Un malentendido? Lo escucho claramente amenazando al señor Maldonado y hablando de sacarlo de las cuentas. ¿Qué parte es el malentendido? Raúl no respondió. ¿Y este poder notarial? ¿Usted sabía que era falso? No, su señoría. Fue Luz Helena quien... Luz Helena le clavó las uñas en el brazo. El juez se quitó los lentes. Voy a ser muy claro. La solicitud de interdicción queda desechada. No hay evidencia de incapacidad mental. Por el contrario, hay evidencia suficiente de que los demandantes intentaron un fraude patrimonial contra el señor Maldonado. Pero su señoría, intentó Fuentes. No terminé. Además, por la evidencia de despojo y usurpación de propiedad, ordeno medidas cautelares inmediatas. Deben desocupar la casa en 48 horas mientras se resuelve el proceso penal. Si no, interviene la policía. Luz Helena gritó. «¡No! ¡No puede hacer eso! ¡Tengo una hija!» Debió pensar en su hija antes de intentar robar a su padre, respondió el juez sin inmutarse. «Tienen 48 horas. Si no desocupan, envío a la policía. Y sobre los cargos penales por falsificación, eso lo verá otro juzgado. Siguiente caso». Golpeó el martillo. Todo había terminado. Salí del juzgado sintiendo algo que no había sentido en meses. Victoria. Raúl me alcanzó en el estacionamiento. «Esto no termina aquí, viejo. Ya terminó, perdiste». «¡Perdí!», gritó. «Perdí porque usted es un maldito viejo amargado que prefiere destruir a su propia familia antes que compartir. Yo no destruí nada. Ustedes destruyeron esto cuando decidieron robarme. Ese dinero debía ser para nosotros. Ese dinero es para Ariana, y cuando ella cumpla 25 años, va a decidir qué hacer con él. No ustedes, nunca ustedes». Raúl escupió a mis pies. «Váyase al infierno, don Esteban. Ya estuve ahí. Se llama vivir con traidores». Dio media vuelta y se fue. Luz Helena apareció detrás de mí. «Papá, no me hables. Papá, por favor. No teníamos opción. Tenemos deudas, muchas deudas. Y yo tengo que pagar sus deudas. Eres mi padre, y tú eres mi hija, pero eso no te da derecho a robarme. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Eso ya no es mi problema». Me subí al coche del licenciado Ibarra y nos fuimos. En el retrovisor vi a Luz Helena de rodillas en el estacionamiento, llorando. No sentí pena. Solo sentí el peso de la traición confirmándose. 48 horas después, regresé a mi casa. Estaba vacía. Se habían llevado todo lo que pudieron. Muebles, electrodomésticos, hasta las cortinas. Pero la casa seguía siendo mía. Y eso era lo único que importaba. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia casa, por primera vez en semanas. Y aunque la casa estaba vacía y fría, sentí más paz que en todos los meses anteriores, porque finalmente había recuperado lo que era mío. Y ellos habían aprendido la lección más importante. Nadie roba a Esteban Maldonado y sale ileso. Pasaron 3 semanas en silencio. No supe nada de Luz Helena ni de Raúl, ni de Ariana. Ese silencio me dolía más que todas las peleas juntas, hasta que una tarde el licenciado Ibarra me llamó. «Don Esteban, necesito que venga a mi despacho. Hay novedades. Llegué en menos de media hora». «¿Qué pasó?» «Raúl está siendo investigado por fraude bancario. Aparentemente pidió préstamos usando su casa como garantía. Casa que nunca fue suya.
Los documentos eran falsos. ¿Cuánto dinero? 2.800.000 pesos. Sentí el impacto de esa cifra, casi 3 millones de pesos. ¿Y ese dinero dónde está? Gastado. Coches, viajes, inversiones fracasadas, todo perdido. ¿Y quién tiene que pagar? Ellos. Los bancos ya iniciaron demandas de cobro. ¿Pueden embargar? Van a embargar todo lo que tengan, que a estas alturas no es mucho. Me recliné en la silla procesando la información. ¿Dónde están viviendo ahora? En un departamento rentado en la colonia industrial, zona barata. Parece que Luz Helena consiguió trabajo en una tienda departamental. ¿Y Ariana? Con ellos. Pero don Esteban, hay algo más. Que Raúl fue arrestado ayer. Intentó falsificar otro documento para conseguir dinero. Lo cacharon en la notaría. Está en el penal de Apodaca, el que muchos todavía llaman Topo Chico por costumbre. Ahí lo metieron por fraude y falsificación, el penal de Apodaca, la prisión más dura de Monterrey. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Depende. Si lo sentencian por todos los cargos, pueden ser hasta 10 años. 10 años. Sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción, no era alegría, era algo más complejo. Era la confirmación de que la justicia, aunque lenta, había llegado. Esa noche, Luz Helena me llamó. Papá, necesito ayuda. No, por favor, Raúl está en prisión, no tengo dinero. Ariana y yo no tenemos qué comer. Debiste pensar en eso antes. Papá, por favor, te lo suplico. ¿Cómo me suplicaste cuando me echaste de mi casa? ¿O cómo me amenazaste cuando intentaste robarme? Cometí un error. Cometiste una traición. Hay diferencia. Soy tu hija. Fuiste mi hija. Ahora eres una extraña que pagó muy caro su ambición. Iba a colgar cuando escuché una voz al fondo. ¿Abuelo? Ariana. Mi corazón se detuvo. ¿Ariana? Luz Helena le quitó el teléfono. No le hables a ella. Devuélvele el teléfono a mi nieta. No voy a... Devuélveselo o cuelgo ahora mismo y nunca vuelvo a contestar tus llamadas. Hubo un momento de silencio. Luego escuché la voz de Ariana. ¿Abuelo? ¿Eres tú? Sí, mi cielo. Soy yo. Te extraño mucho. Yo también te extraño. ¿Estás bien? Sí. Bueno, no. Mamá llora todo el tiempo y papá no está. Y no tenemos dinero para mi escuela. Sentí un nudo en la garganta. Ariana, escúchame. Todo va a estar bien. Te lo prometo. ¿Cuándo te voy a ver? Pronto, mi cielo. Muy pronto. Luz Helena retomó el teléfono. ¿Escuchaste? Tu nieta te necesita y tú puedes ayudarla. Solo tienes que ayudarnos a nosotros. No voy a darte dinero, Luz Helena. Entonces tu nieta va a sufrir por tu culpa. Va a sufrir por tu culpa. Tú causaste esto. Tú y ese ladrón que elegiste como esposo. Raúl no es un ladrón. Está en prisión por fraude. ¿Cómo le llamas a eso? Silencio. Papá, por favor, al menos por Ariana. Por Ariana voy a hacer algo, pero no es lo que tú esperas. Colgué. Al día siguiente fui a ver al licenciado Ibarra. Quiero solicitar la custodia de Ariana. Don Esteban, eso es complicado. Necesitamos probar que Luz Helena no es apta. ¿No es suficiente prueba que su esposo esté en prisión por fraude? ¿Que ella intentó robarme? ¿Que viven en condiciones precarias? Puede ayudar, pero necesitamos más. Negligencia comprobada, testimonios, evidencia de que la niña está en riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Emocional, psicológico, educativo. Cualquier cosa que demuestre que su bienestar está comprometido. Entonces, encuéntrenlo. Contratamos a un investigador privado. En 2 semanas teníamos el informe completo. Ariana faltaba constantemente a la escuela porque Luz Helena no tenía dinero para el transporte. La niña había perdido 10 kilos. Había signos de depresión infantil. Luz Helena trabajaba 14 horas al día y dejaba a Ariana sola en el departamento. Era suficiente. Presentamos la demanda de custodia.
Luz Helena se presentó a la audiencia con los ojos hinchados y ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. El juez revisó el expediente. «Señora Maldonado, ¿es cierto que su hija falta regularmente a la escuela? No tengo dinero para llevarla todos los días. ¿Es cierto que la deja sola por largas horas? Tengo que trabajar, no tengo con quién dejarla. ¿Es cierto que la niña ha perdido peso significativo? Hacemos lo que podemos». El juez miró a Ariana, quien estaba sentada junto a su madre, pequeña y asustada. «¿Cómo te sientes, Ariana?» Mi nieta miró a su madre, luego a mí. «Extraño a mi abuelo. ¿Te gustaría vivir con él?» Luz Helena la jaló del brazo. «No le contestes. Señora, suelte a la niña», ordenó el juez. Luz Helena obedeció, temblando. Ariana me miró con esos ojos enormes que siempre me derretían. «Sí, señor juez, me gustaría vivir con mi abuelo». El juez asintió. «Otorgo la custodia temporal al señor Esteban Maldonado por un periodo de 6 meses, sujeto a evaluaciones periódicas. La señora Maldonado tendrá derecho a visitas supervisadas cada 15 días. Luz Helena gritó. «¡No! ¡No puede quitarme a mi hija!». Debió pensar en eso antes de poner en riesgo su bienestar. Decisión final. Golpeó el martillo. Ariana corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a partir en 2. «Abuelo, no me sueltes. Nunca, mi cielo. Nunca». Detrás de mí, Luz Helena lloraba inconsolable. No sentí victoria, solo sentí tristeza, tristeza por lo que ella había perdido, por lo que ella misma destruyó. Esa noche, Ariana durmió en su antigua habitación. La casa seguía vacía de muebles, pero yo había comprado una cama nueva para ella. «¿Abuelo?», susurró en la oscuridad. «Sí, mi cielo. ¿Ya no vamos a sufrir más?». «No, Ariana, ya no vamos a sufrir más». «¿Me lo prometes?». «Te lo prometo». Se durmió aferrada a mi mano. Y yo me quedé despierto, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. En la traición, en el robo, en la venganza, en la justicia. Había ganado. Pero el sabor de la victoria era amargo, porque para ganar había tenido que destruir a mi propia hija. Y eso, ni siquiera el dinero más grande del mundo podía arreglarlo. 6 meses después, las cosas habían cambiado completamente. Ariana había recuperado el peso perdido. Volvió a su escuela y sus calificaciones mejoraron. Sonreía otra vez. Jugaba otra vez. Era otra vez la niña que yo conocía. Luz Helena cumplía religiosamente sus visitas supervisadas cada 15 días. Llegaba callada. Pasaba 2 horas con Ariana y se iba sin decir palabra. Había envejecido. Trabajaba en 2 empleos para pagar las deudas de Raúl. Raúl seguía en prisión. Le habían sentenciado a 8 años por fraude agravado y falsificación de documentos. Y yo seguía siendo Esteban Maldonado, 67 años, viviendo en mi casa con mi nieta. Hasta que llegó la carta. Una carta certificada de la notaría. Luz Helena solicitaba una audiencia para revisar el fideicomiso. «¿Qué quiere ahora?», le pregunté al licenciado Ibarra. «No lo sé, pero tiene derecho a solicitar la audiencia. Tenemos que ir». El día señalado llegamos a la notaría. Luz Helena estaba ahí, pero venía diferente, sin maquillaje, con ropa sencilla, con una humildad en la mirada que nunca le había visto. El notario nos invitó a pasar. «Señores, la señora Maldonado solicitó esta audiencia. Ella tiene la palabra». Luz Helena me miró directo a los ojos. «Papá, no vine a pedirte que deshagas el fideicomiso». Me quedé callado, sorprendido. «Vine a pedirte perdón». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. «Tenías razón en todo. Raúl me manipuló. Me convenció de que tú eras el problema, de que el dinero era nuestro por derecho, de que merecíamos vivir mejor a costa tuya». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero no teníamos derecho a nada. Tú te ganaste cada peso, tú construiste todo, y yo
Yo destruí todo, destruí nuestra familia, destruí mi matrimonio, casi destruyo a mi propia hija. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No te pido que me perdones, solo vine a decirte que tenías razón y que el fideicomiso para Ariana fue la mejor decisión que pudiste tomar. El silencio en la notaría era absoluto. Ariana me contó cómo vive contigo, continuó. Feliz, segura, amada. Algo que yo no pude darle en los últimos años porque estaba demasiado ocupada siendo ambiciosa y egoísta. Me levanté despacio, caminé hacia ella, y por primera vez en meses la miré como lo que era, mi hija. Luz Helena, dije con voz firme, lo que hiciste fue imperdonable. Me robaste mi dignidad, me echaste de mi casa, me quitaste a mi nieta. Ella asintió llorando. Pero también eres mi hija, y parte de mí nunca va a dejar de amarte, aunque no confíe en ti. No espero que confíes en mí. Bien, porque no lo haré, no pronto. Respiré profundo. El fideicomiso se queda como está. Ariana recibirá todo cuando cumpla 25 años. Ni un día antes, ni un peso menos. Lo entiendo, pero voy a hacer algo más. El licenciado Ibarra me miró sorprendido. Voy a pagar directamente a los bancos esa deuda que dejó Raúl. No por ti, por Ariana. Pero lo que pague se convierte en deuda tuya conmigo por escrito y la vas a devolver peso por peso, aunque te tome 15 o 20 años. Luz Helena abrió los ojos. ¿Qué? Los 2.800.000 pesos que Raúl robó. Voy a pagarlos. Papá, no tienes que... No lo hago por ti. Lo hago porque no quiero que mi nieta crezca viendo a su madre destruida por deudas. Pero escúchame bien, esto no es un regalo, es un préstamo y lo vas a pagar, aunque te tome 20 años. Sí, papá, lo prometo. Y hay condiciones, las que sean. Primera, te alejas definitivamente de Raúl, divorcio inmediato. Ya iniciamos el proceso. Segunda, terminas una carrera. No quiero que trabajes de cajera el resto de tu vida. Quiero que te superes. Lo haré. Tercera, las visitas con Ariana continúan. Pero si vuelves a manipularla, si vuelves a usarla como moneda de cambio, termino con las visitas para siempre. Nunca lo volvería a hacer. Más te vale. Firmamos los documentos ahí mismo. Un préstamo sin intereses que Luz Helena pagaría en cómodas mensualidades durante los próximos 15 años. Cuando salimos de la notaría, el sol de Monterrey brillaba intenso. Luz Helena me abrazó en la calle. Gracias, papá. No me lo agradezcas. Solo demuestra que aprendiste la lección. La aprendí. Te lo juro que la aprendí. Se fue caminando por la banqueta, sola, pequeña contra el horizonte de la ciudad. El licenciado Ibarra me palmeó el hombro. Don Esteban, ¿está seguro de esto? No, pero es lo correcto. Lo que hizo hoy es más que justicia, es misericordia. Mi padre siempre decía que la venganza te vacía, pero el perdón te llena. Sabio hombre. Sí, lo era. Esa noche, durante la cena, Ariana me preguntó, «Abuelo, ¿mamá vino hoy?» «Sí». ¿Están peleando todavía?» «No, mi cielo, ya no». «¿Entonces todo está bien?» «Todo está mejor». «¿Y voy a poder ver a mamá más seguido?» «Sí, las veces que quieras». Ariana sonrió y siguió comiendo sus nuggets. Para ella eso era suficiente. Para mí también lo era, porque al final entendí algo fundamental. La venganza no se trata de destruir al otro, se trata de recuperar lo que te quitaron, tu dignidad, tu paz, tu familia. Yo recuperé las tres, perdí dinero pagando esa deuda, pero gané algo más valioso, la posibilidad de que Ariana creciera con una madre que aprendió de sus errores, y gané la certeza de que el silencio de un viejo no es debilidad, es estrategia, es paciencia. Es la fuerza de quien construyó imperios y sabe exactamente cómo y cuándo actuar. Raúl seguirá en prisión los próximos años.
Luz Helena seguirá pagando su deuda y reconstruyendo su vida. Ariana seguirá creciendo segura y amada. Y yo, Esteban Maldonado, 67 años, constructor de edificios y protector de mi familia, seguiré haciendo lo que siempre hice, construir. Solo que esta vez no construí paredes ni estructuras. Construí justicia, construí límites, construí una lección que nadie que me conoce va a olvidar jamás. Nadie le roba a un viejo callado y sale ileso. Porque ese viejo no está callado, está pensando. Y cuando termina de pensar, actúa. Y cuando actúa, el mundo entero tiembla. Esta es mi historia, la historia de cómo me quitaron todo y de cómo lo recuperé. No con violencia, no con gritos, sino con lo que mejor sé hacer. Paciencia, estrategia y la fuerza tranquila de quien ha vivido 67 años sabiendo exactamente quién es. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.